El siguiente video es una clase muestra de nuestras muchas clases que podrás encontrar en Mirando a Cristo. La plataforma Mirando a Cristo es el Netflix de los estudios bíblicos. Si quieres llevar tu vida y ministerio al siguiente nivel, no dudes en inscribirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Te veo adentro. ¿La doctrina causa división? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy, y recuerda que esto es parte de nuestra serie de preguntas y respuestas sobre la Biblia. ¿La doctrina causa división? Es algo que muchas personas se han cuestionado, así que vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Lo que sí es que hay que diferenciar en toda esta discusión entre doctrina fundamental y doctrina general. No es lo mismo, porque en esta doctrina fundamental nosotros estamos llamados a tener unidad. Aquí sí es indiscutible que la doctrina va a dividir, pero aquí en la doctrina general nosotros debemos tener amor, tenemos que tener respeto, tenemos que tener humildad. Humildad, no ocupo ahí. Humildad. Bueno, la idea de hacer esta distinción es decir que en la doctrina general hay muchos puntos de interpretación, hay muchos puntos de vista, en los cuales vamos a estar en mayor o menor desacuerdo con otros cristianos. Y eso no afecta la manera en la que nosotros interpretamos la escritura a grandes rasgos, ni tampoco afecta la manera en la que yo vivo. En cambio, la doctrina fundamental sí tiene el poder de cambiar no solamente lo que creo y mi manera de interpretar todas las escrituras, o el resto de las escrituras, sino que también cómo yo vivo de acuerdo con las doctrinas que yo profeso. Porque recuerda que la doctrina no nada más es intelectual, ya hemos discutido que es un asunto práctico. Así que ejemplo de esta doctrina fundamental es la autoridad de la Biblia. Y esto hace referencia, por supuesto, a que la Biblia es la norma de fe y de conducta del creyente, que es inspirada por el Espíritu Santo, que es autoritativa, de ahí el nombre, la Trinidad, que Dios es uno en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la universalidad del pecado, todos somos pecadores, la deidad de Jesús, Jesús es Dios, la encarnación de Dios el Hijo se hizo carne, la expiación, que en la cruz Jesús estaba pagando el precio por nuestros pecados, estaba muriendo en nuestro lugar, la resurrección, al tercer día Él resucitó de entre los muertos, corporalmente, la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él es igual que Jesús, igual que el Padre, Dios, y Él uh, proviene de Dios Padre y de Dios Hijo, y nos revela, perdón, nos ilumina, pues Él reveló las Escrituras y nos guía y mora dentro de nosotros. La segunda venida, que Jesucristo volverá corporalmente por segunda vez, todo esto es doctrina fundamental. Ahora, ¿qué es doctrina general? Detalles sobre la cena del Señor o del bautismo. Oye, que hay que celebrarla cada semana, o que hay que celebrarla cada mes o cada año. No hay un, un mandato específico sobre la cena del Señor. Ah, ¿O qué tal el bautismo? Oye, ¿deberíamos hacerlo por inmersión, como dice la palabra? ¿O más bien eso debería ser como una unción, que eso simboliza, como con gotas sobre la cabeza? Bueno, podemos diferir y hablar mucho acerca de esto. Y estoy seguro que ya habrá momento para hablar acerca de estos detalles, pero esos son detalles. Fechas de la gran tribulación. Oye, que la tribulación va a venir antes o después o inter arrebatamiento. O ni siquiera va a haber. Todas esas cosas pertenecen también a la doctrina general, porque hay muchos puntos de vista y las escrituras lo dejan abierto en el sentido de que no es tan precisamente fundamental que nosotros lo sepamos con lujo de detalle. El milenio, por ejemplo, oye, que va a haber milenio, oye, que no va a haber. Bueno, de la misma manera, está sujeto a interpretación, no es tan claro como parece. El alcance de la expiación, oye, Jesús murió por todos o nada más por los escogidos. De nuevo, um, no está muy claro en las escrituras, no está explícito en el sentido de que hay muchos puntos de vista y los puntos de vista son bíblicos. El rol de la mujer en el ministerio, oye, que deben ser complementarios, oye, que son iguales, es decir, que tendremos que ordenar mujeres, y otros dicen, no, es que la mujer cae en la iglesia, etcétera.
De nuevo, esto es de mucha diferencia, o hay mucha diferencia entre un cristiano y otro. Las doctrinas de la gracia. Oye, que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo soberanamente. Oye, que después de todo no tan soberanamente. Oye, que la salvación se pierde. Oye, que la salvación no se pierde. De nuevo, esta es parte de doctrina general. No deberíamos dividirnos por eso. La vigencia de los dones milagrosos. Oye, que hay que hablar en lenguas. Oye, que eh, no hay que hablar en lenguas necesariamente, pero tenemos tenemos que desear esos dones milagrosos. Oye, no, solamente en las condiciones de la iglesia primitiva. Oye, definitivamente ya no están vigentes. Eso fue para el tiempo apostólico. De nuevo, se somete a interpretación, es general. La misión de la iglesia. Oye, que la iglesia debería centrarse en adoración. Oye, que la iglesia debería centrarse en la enseñanza. Oye, que la iglesia debería enfocarse en evangelismo. Bueno, todas esas cosas son discusión de doctrina general. Y aquí hay un gran etcétera, ¿eh? Cada uno de nosotros tendrá su perspectiva o incluso no la tendrá en absoluto acerca de estas situaciones. Entonces, esto no debería causar división en la iglesia. No deberíamos pelearnos por esto. Por esto sí, por doctrina fundamental, porque es parte de nuestra fe. Creer esto es la diferencia entre ser cristiano o no serlo en absoluto. Si negamos alguna de estas, entonces deberíamos cuestionarnos que si de verdad somos cristianos o si hemos hecho una religión a nuestro antojo. Ahora, bueno, haciendo un breve paréntesis antes de ir a Judas 3. Si tú tienes duda acerca de las doctrinas fundamentales o de las doctrinas generales, vamos a estar viendo con el tiempo cada una de estas doctrinas. Así que no te preocupes, estoy seguro de que tus dudas serán esclarecidas con el tiempo. Judas 3, ahora sí. Amados, está escribiéndole a creyentes por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. De nuevo está hablándoles a creyentes. He sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos, animándolos a luchar ardientemente por la fe. La idea de luchar ardientemente es esta que está aquí, de lucha grecorromana. Y si tú has practicado algún tipo de deporte de contacto, pero particularmente la lucha, tiene que ver mucho con un ejercicio extenuante, un esfuerzo casi sobrehumano, de tal manera que derribemos al oponente y que nosotros mismos no caigamos. Esa es la idea. Pero de nuevo es un ejercicio superlativamente agotador. Así que hay que luchar ardientemente por la fe. Tiene que ver con el conjunto de doctrina, que de una vez para siempre, es decir, no cambia a lo largo de la historia, fue entregada a los santos. Ahora bien, esto de que no cambia a lo largo de los años, uh, también tiene mucho que ver interpretar estas doctrinas fundamentales a la luz de la historia de la iglesia, porque la fe no es una fe individual, sino que es una fe entregada a los santos. A los creyentes de generación en generación se han pasado la doctrina y han enseñado unos a otros cuál es la interpretación. Ahora, incluso en la iglesia primitiva, en la iglesia, por ejemplo, del tiempo patrístico, de los primeros años de la iglesia, también estos puntos de doctrina general que platicamos antes tenían sus propias interpretaciones, tenían incluso sus diferencias. Así que esto de la doctrina general no es algo nuevo. Sin embargo, lo que sí estaba claro es cuál era la doctrina fundamental. Eso, todo lo que mencioné está en el credo apostólico, que compartimos la mayor parte, o más bien todo el conjunto de aquellos que se dicen cristianos. Las tres denominaciones o las tres ramificaciones del cristianismo más grandes, la ortodoxa, la católica, la protestante, compartimos el credo apostólico. Así que si perteneces a alguna de esas tradiciones, no te espantes con la mención del credo apostólico. Simplemente es el conjunto de doctrina que fue entregada una vez para siempre a los santos y por eso hay que luchar ardientemente. De hecho, el apóstol Pablo a los romanos les dice, les ruego, hermanos, que vigilen. La idea es que tenemos que ser como centinelas, tenemos que estar despiertos, en guardia, a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. ¿Cuáles? Bueno, las apostólicas, precisamente, las que dieron los apóstoles, de las cuales está hablando Pablo en Romanos y en otras de sus cartas. Y que se aparten de ellos. ¿De quiénes? De los que causan disensiones y tropiezos, de los que enseñan diferente a la enseñanza apostólica. Porque los tales, dice, son esclavos, pero no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, la falsa doctrina
siempre suena bien. Voy a repetir eso. La falsa doctrina siempre suena bien, porque nos conduce a nuestros propios apetitos, a obedecerlos y no a nuestro Señor. Entonces, por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan. Ahora, el engaño, para que sea engaño, no tienes que saber que es engaño. Engañan a los corazones de los ingenuos. Por eso hay que estar vigilantes. No hay que ser ingenuos con cualquier cosa que nosotros escuchamos. Hay que contrastarlo como lo estamos haciendo a la luz de las Escrituras. Segunda de Juan, versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Incluso si lo dice. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Ahora, no es que no prestemos hospitalidad a otras personas, como sería común y lógico e incluso deseable de los creyentes hacia cualquier persona creada a imagen de Dios, pero más bien esto de recibirlo en la casa y saludarlo tiene el contexto, incluso hoy en día, tiene el contexto de comunión. Claro, si alguien viene a mi casa no va a ser un desconocido. Entonces, la idea es comunión. Incluso en nuestra cultura, saludar tiene que ver también con comunión. No voy a saludar a un desconocido en el sentido de afectuosamente. Así que no hay que tener comunión con los que no permanecen en la enseñanza de Cristo, en lo que el Señor Jesús nos enseñó. 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles? Las mías, las de mi opinión, las de mi interpretación. No, ya hemos visto cuál es la diferencia. Las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y esto lo vimos un poco en pasajes anteriores, donde la doctrina falsa va en conjunto, va de la mano con una impiedad, con inmoralidad, con obedecer a deseos de la carne. Así que la verdadera doctrina, la sana doctrina, las sanas palabras, son conforme a la piedad. Nos van a llevar a la piedad. Ahora, aquellos que enseñan algo diferente a eso, esas personas están envanecidas y nada entienden. Por eso es muy difícil sacar a un falso maestro o a alguien que es engañado por un falso maestro de su error, sino que tiene un interés. Hay un interés en esa falsa doctrina, un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. Nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Eso es justo lo que vemos en redes sociales, discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Y si nosotros examinamos la vida de aquellos que enseñan una falsa doctrina, vemos que va de la mano con la impiedad. Son de mente depravada y por eso producen lo que producen, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Hermanos, que Dios nos libre de eso. Y esto tú lo has visto en, insisto, redes sociales. Toda aquella enseñanza que produce esto, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas, la instrucción es ignóralas, ignóralas. Nosotros en Mirando a Cristo estamos comprometidos a enseñarte el texto. Tú no ves a un predicador, ves al texto. Tú no ves opiniones de hombres, a no ser que estén en conformidad y que expliquen muchísimo mejor lo que yo quiero explicarte el texto, pero lo que buscamos es explicar el texto y que nuestras vidas sean transformadas en el poder del Espíritu para gloria de Dios. Nosotros no queremos meternos en envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas. Este es nuestro compromiso contigo, que no vas a ver eso aquí. 1 Corintios 5:9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Pero Pablo aclara, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Entonces, ¿a cuál? O a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que, en efecto, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, perdón, que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman, de nuevo, ni siquiera tengan comunión. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor Jesús, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. ¿Cómo saber
¿Cómo distinguir entre la sana doctrina y la falsa doctrina? Muy sencillo. Si produce piedad o si produce inmoralidad. Si esa persona que está enseñando, o si esa enseñanza te guía hacia la piedad o hacia la inmoralidad, ahí hay un punto de quiebre, porque si te lleva a la piedad, es conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero si te lleva a la inmoralidad, a lo que ya sabes que está mal, a la avaricia, idolatría, difamación, entonces eso es una clara señal, una clara evidencia y un fácil diagnóstico de que estás en una falsa doctrina. Ahora, también, esto se aplica a nosotros, porque de nada nos sirve tener buena doctrina si no la vamos a aplicar. La buena doctrina, si se dice buena doctrina o sana doctrina, debería llevarnos a la práctica de la piedad. Entonces, de nuevo, hay mucho que hablar. Puedes leer Segunda de Pedro, puedes leer la carta de Judas, puedes leer Segunda de Juan, Tercera de Juan. Esas son cartas específicamente dedicadas a los falsos maestros, incluso Gálatas. Puedes leerlas, sacar tu propio diagnóstico, además de todo lo que hemos discutido en esta ocasión. Y vamos a poder discernir cuándo es que la unidad debe romperse. Pero de nuevo, no deberíamos romperla en asuntos generales. Así que en conclusión, la doctrina, claro que divide, claro que divide, porque separa la luz de las tinieblas, separa la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la separa de la enseñanza de falsos maestros que están envanecidos y que tienen intenciones corrompidas y depravadas. Separa lo que dice la palabra de Dios con meras opiniones humanas. Separa la piedad de la inmoralidad. ¿Cuál es la barrera divisoria? La doctrina. La verdadera doctrina, lo que está en conformidad con las escrituras. Así que cuidémonos de los falsos maestros y de nuevo distingamos entre doctrina fundamental y doctrinas generales en las que podemos tratarnos con amor, humildad, respeto, mansedumbre, de las que hay que contender con celo y ardientemente.